En esta sesión básicamente vamos a realizar lo que es análisis de estacionalidad o también llamado análisis de raíces unitarias. ¿Qué vamos a comenzar definiendo? Primeramente vamos a, como hemos visto ya en sesiones previas, en videos previos, conocemos en términos de notación ARIMA lo que es el componente de procesos autorregresivos. Esto significa términos AR o ARP, su orden es P. Conocemos lo que es el I como orden de integración y MA como proceso de media móvil, ¿no? Entonces, como hemos visto en sesiones previas, un modelo ARIMA se compone por procesos PDQ. Y por otra parte, para realizar análisis de estacionalidad, como habíamos visto también de forma previa, existen tres formas. La primera es el análisis gráfico. Este es un análisis, digamos, informal, ¿no? En el análisis gráfico, yo observo una serie, puede ser una serie económica, una serie financiera, una serie de tiempo en realidad. ¿Y qué es lo que aprecio? Lo que aprecio es si la serie tiene una tendencia o tiene un rumbo al alza o tiene un rumbo a la baja. Si básicamente la serie de tiempo tiene una tendencia, eso significa que es una serie no estacionaria, ¿no? Porque, acuérdense ustedes, la media, la varianza y la covarianza deben ser independientes del tiempo para que sea una serie estacionaria. Si esto no se cumple y depende del tiempo y por lo tanto tienen tendencia, eso significa de que la serie es no estacionaria. Otra forma también de realizar el análisis de estacionalidad, como lo hacemos en la identificación de procesos ARIMA, es a través del correlograma. Básicamente a través de lo que es la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. ¿Cuál es la regla acá? La regla es que si la función de autocorrelación cae lentamente o nunca tiende a cero, lo que interpretamos es, si esto sucede, es que la serie sería no estacionaria. Por otra parte, si la función de autocorrelación cae rápidamente, esto implicaría de que la serie es estacionaria. Y finalmente, la tercera forma para realizar un análisis de estacionalidad es a través de lo que se conoce como las pruebas de raíces unitaria o pruebas de estacionalidad. De hecho, este es el mecanismo formal por el cual podemos conocer o podemos testear, probar si una serie es estacionaria o no. ¿Y cuáles son estas pruebas formales de estacionalidad? Hablamos tres son las principales. Hay varias, sin embargo, las más utilizadas son Dickey-Fuller aumentada, Phillips-Perron y KPSS. Estas son las más utilizadas. Nuevamente, las propiedades de una serie estacionaria, ¿no? La media, la autocovarianza y la varianza son constantes e independientes del tiempo. Eso es un supuesto muy importante. En una sesión previa habíamos visto qué sucede en economía y finanzas si analizamos series de tiempo que no cumplen con el supuesto de estacionalidad en el corto plazo. Lo que va a suceder es, también habíamos visto en una sesión, en un video previo, que cuando las series no son estacionarias y nosotros realizamos regresiones, el problema es lo que se conoce como la regresión espuria, ¿no? Resultados falsos y conclusiones que son erradas y algo que se conoce en estadística como el error de tipo 1. El error de tipo 1 consiste en encontrar relación estadísticamente significativa entre dos
más variables, cuando en realidad es una relación falsa, no existe relación, ¿no? Ese es el problema de analizar series que son no estacionarias. Por otra parte, bueno, también les había planteado un ejemplo que nos señala Henry en 1980, cuando se tiene dos variables que son no estacionarias. Una, por ejemplo, yo les había señalado en una sesión previa, vamos a decir que la variable Y es el número de alcohólicos en Londres. Esta variable es integrada de orden 1, significa de que la serie es no estacionaria en niveles o presenta una raíz unitaria. Y si analizamos otra variable, por ejemplo, vamos a llamar la variable X, que es el número de sacerdotes ordenados en la iglesia anglicana o en Londres. De igual manera, esta serie es, la serie X es una serie integrada de orden 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si corremos una regresión? Si corremos una regresión Y en función de X, lo que vamos a encontrar es que el parámetro beta va a ser positivo y estadísticamente significativo. Posiblemente esta es una demostración de la regresión espuria. ¿Qué es lo correcto estimar? Si ambas variables son integradas de orden 1, es decir, son estacionarias, después de una diferencia, en realidad la regresión correcta que debemos estimar es Y en función de X, desde luego, pero no en niveles, sino aplicando una diferencia. ¿Por qué? Porque las variables son estacionarias después de una diferencia. Entonces, si corremos esta regresión, posiblemente lo que vamos a encontrar es que el verdadero valor de beta en realidad no es positivo, sino es igual a 0, ¿no? Entonces, desde luego, una conclusión importante es que frente a variables no estacionarias debemos neutralizar el efecto del tiempo. ¿Y cómo neutralizamos el efecto del tiempo en las variables y en las relaciones estadísticas? Básicamente convirtiendo lo que son las variables no estacionarias en variables estacionarias. Ese es un punto fundamental. De igual manera, habíamos señalado en una sesión previa que los supuestos del modelo clásico de regresión lineal es, todo gira en torno, en un modelo econométrico, todo gira en torno a los residuos, errores o términos de perturbación estocástica. ¿Y cuáles son los supuestos fundamentales? En primer lugar, es que los residuos tienen una distribución normal. En segundo lugar, es que los residuos no tienen autocorrelación, ni positiva ni negativa. Por otra parte, otro supuesto fundamental dentro del modelo clásico de regresión lineal es que los residuos tienen una varianza constante. ¿Qué significa esto? Significa que son homocedásticos en el tiempo. Dicho de otra forma, no existe heterocedasticidad. De igual manera, otro supuesto fundamental dentro del modelo clásico de regresión lineal es que ahora no tanto por los residuos, sino por las variables explicativas, si tenemos varias X, el supuesto fundamental es que no debe existir multicolinealidad. Esto significa que las variables no tienen que estar altamente correlacionadas, ni positiva ni negativamente. Y finalmente, el modelo debe estar bien especificado, tanto en su forma funcional como en la cantidad de variables incluidas. Esto significa de que se debe evitar
se debe evitar de que en el modelo econométrico existan variables omitidas que sean relevantes y que no las hubiéramos incorporado, como también se tiene que evitar que existan variables redundantes. Entonces, esto es lo que se conoce como una correcta especificación desde el punto de vista de las variables, y también debe plantearse una correcta especificación desde el punto de vista funcional, matemático. ¿Qué significa? Es un modelo con variables dependientes, independientes de forma lineal, es un modelo semilogarítmico, es un modelo logarítmico, es un modelo exponencial, es un modelo que debe tener variables explicativas de forma polinómica, cuadrática, cúbica. Entonces, el modelo funcionalmente, matemáticamente, debe estar bien planteado. Y de igual manera, como habíamos señalado, a estos supuestos del modelo clásico de regresión lineal, incorporamos dos nuevos supuestos. El primero es las variables son estacionarias en el corto plazo, y en el largo plazo, si las variables no son estacionarias, debe probarse que exista la cointegración o relación de largo plazo. Estos son los dos supuestos adicionales para la econometría moderna que incorporamos a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Bien, entonces de esta forma vamos a ingresar y vamos a definir lo que es las pruebas formales de raíces unitarias o pruebas de estacionalidad. En tal sentido, el objetivo de esta sesión básicamente es introducirnos a lo que es una prueba, que es la prueba Dickey-Fuller aumentada. Para ello, vamos a comenzar con la prueba de estacionariedad sencilla, que es la Dickey-Fuller. Voy a mencionarles dos sinónimos, el sinónimo es que serie no estacionaria es lo mismo que decir serie de tiempo con raíz unitaria. Entonces, la no estacionariedad es lo mismo que raíz unitaria. Y para demostrar en qué consiste la prueba Dickey-Fuller, voy a asumir un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Qué significa un proceso autorregresivo de orden 1? Significa que una serie de tiempo, por ejemplo, la serie YT, está en función de su valor pasado en un periodo, YT-1. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a asumir de que no tenemos intercepto. Y por otra parte, vamos a decir que una serie es estacionaria. La serie de tiempo YT va a ser estacionaria si el parámetro autorregresivo es menor que 1. Si este parámetro es menor que 1, vamos a concluir, por lo tanto, que la serie es estacionaria. ¿Cuándo vamos a decir que la serie de tiempo YT es no estacionaria o tiene una raíz unitaria? Vamos a decir que esto va a suceder cuando el parámetro autorregresivo, llamemos phi, es igual a 1. Si phi es igual a 1, la serie va a ser no estacionaria. Y por otra parte, vamos a también concluir de que si el parámetro autorregresivo phi es mayor que 1, la serie no va a ser estacionaria. Por lo tanto, esto significa que la serie YT va a ser explosiva. Ejemplo, si yo menciono la inflación del mes actual en función de la inflación del mes pasado, y mi parámetro es, por ejemplo, 1.50, significa de que si la inflación hoy es 2%, por ejemplo, el próximo mes va a ser 1.5 veces de lo que fue el mes de hoy. Entonces,
Esto cuando el parámetro o el término autorregresivo es mayor que 1, sucede de que nunca converge en el tiempo, sino tiende a crecer o tiende a un comportamiento explosivo y exponencial en el tiempo. En economía y finanzas no analizamos series que son explosivas. En economía y finanzas, en el corto plazo, analizamos series que son estacionarias y en el largo plazo podemos contemplar series que no son estacionarias, sin embargo, debemos verificar la cointegración. Bien, entonces a esta expresión 1, que es un proceso autorregresivo de orden 1, vamos a hacer una pequeña manipulación. ¿Cuál es la manipulación que vamos a hacer? Vamos a restar el término yt-1 en ambos lados. A la expresión 1, en el lado izquierdo le resto yt-1 y en el lado derecho le resto yt-1. Entonces, si yo resto a ambos lados, no estoy alterando la ecuación original. Entonces, de igual forma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la variación yt-1, eso es igual a una primera diferencia. Entonces, esta expresión es igual a una primera diferencia. Y por otra parte, vamos a factorizar yt-1 y vamos a factorizar yt-1. Entonces, factorizando yt-1, eso es igual o multiplicado por phi menos 1. Y por otra parte, vamos a hacer ahora un cambio. Vamos a definir una sustitución de parámetros. Vamos a definir que phi menos 1, que es esta expresión que está acá, va a ser igual al parámetro psi. Va a ser igual al parámetro psi. Entonces, si reemplazamos el parámetro psi, por lo tanto, vamos a tener nuestra expresión 4. ¿Y qué va a ser nuestra expresión 4? Vamos a plantear nuestra hipótesis nula, que en primer lugar la serie es la serie YT, hablamos de la serie YT, tiene una raíz unitaria o no es estacionaria, y esto sucede si, en primer lugar, el parámetro psi, que es la letra griega, es igual a 0, que esto es lo mismo, si este parámetro psi es igual a 0, es lo mismo que decir que phi es igual a 1. Y por lo tanto, si phi es igual a 1, eso significa que existe una raíz unitaria. Por otra parte, si el parámetro psi, si este valor de psi es menor que 1, es menor que 0, esto sería lo mismo que decir que el parámetro phi es menor que 1. Entonces, partimos siempre desde nuestra ecuación 1. Acuérdense, ¿no? Para que una serie sea estacionaria, el parámetro de phi debe ser menor que 0. Entonces, de esta forma, podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que una serie tiene una raíz unitaria o es no estacionaria, ¿no? En estadística, la hipótesis nula decimos rechazamos o no un
una conclusión, además de que esta es la prueba formal para realizar la estacionariedad. El problema de esta prueba de hipótesis Dickey-Fuller es que tenía autocorrelación. ¿Qué significa eso? Significaba de que bajo esta prueba los errores están autocorrelacionados entre sí, ya sea positiva o negativamente. Entonces, si el problema es que la prueba Dickey-Fuller tiene autocorrelación, ¿qué hacemos? De acá viene la versión de Dickey-Fuller aumentada. ¿En qué consiste la versión de Dickey-Fuller aumentada? Básicamente consiste en que se incorporan términos autorregresivos en el lado derecho del modelo de regresión. Entonces, este término, que es la variable dependiente, pasa al lado derecho en función de sus valores pasados, con rezagos desde 1 hasta p rezago. Cuando se incorporan estos términos autorregresivos, eliminamos el problema de la autocorrelación. Y de esta forma, a través de la prueba Dickey-Fuller aumentada en la economía y en las finanzas y en cualquier área en particular, tenemos 3 tipos de series de tiempo. El primer tipo de serie de tiempo es la serie sin rumbo y sin tendencia. Por ejemplo, si vemos, hay muchas series de tiempo que no podemos apreciar si tienen un rumbo o una tendencia. Eso es, el ejemplo de esta serie son las series de ruido blanco. Por ejemplo, si yo accedo a información de precios de la bolsa de valores y a estos precios calculo, por ejemplo, una variación diaria de los precios, voy a apreciar de que no voy a apreciar un rumbo y una tendencia. Entonces, posiblemente sea la variación en el precio de las acciones en las bolsas son posiblemente un tipo de serie, en este caso financiera, que no tienen rumbo ni tienen tendencia. Por otra parte, existe otro tipo de serie de tiempo, que es lo que se llama la caminata aleatoria con rumbo. ¿Qué significa una caminata aleatoria con rumbo? Significa básicamente una serie de tiempo que tiene un rumbo aleatorio, estocástico, que fluctúa, que puede ser al alza o como puede ser a la baja. Por ejemplo, si vemos las tasas de interés en el tiempo han tendido a la baja, ¿no? Si comparamos la tasa de interés, podemos hablar la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que pagan los bancos a los ahorristas o depositantes. Por ejemplo, en 1990 estas tasas de interés estaban alrededor del 15%. Sin embargo, en el tiempo, estas tasas de interés han tendido a disminuir. Si vemos hoy en día, las tasas de interés, inclusive en muchos países, están menos que el 1%, ¿no? Entonces, las tasas en el tiempo han tenido un rumbo a la baja. Por otra parte, hay otras variables que tienen rumbo al alza. Por ejemplo, podemos analizar en ciertos países, el tipo de cambio en el tiempo ha tendido a devaluarse, ¿no? Les menciono un ejemplo, México, hace varios años el tipo de cambio, no sé, allá por el año 2004, 2005, por ejemplo, el tipo de cambio estaba a 10 pesos mexicanos por dólar. Hoy en día el tipo de cambio 2021 está alrededor de 20 o 21 pesos mexicanos por dólar.
Entonces, si yo veo en los últimos años, ha habido un rumbo aleatorio que ha fluctuado como un rumbo al alza. Y por otra parte, tenemos el rumbo en este tipo de especificación de caminata aleatoria con rumbo. El rumbo lo identificamos, a diferencia de la ecuación A, lo identificamos en el intercepto. Este intercepto, cuando es, por ejemplo, el término alfa, cuando es positivo, lo podemos interpretar como un rumbo al alza, y si es negativo, lo podemos interpretar como un rumbo a la baja. Si es igual a 0, decimos de que es una serie de tiempo que no tiene rumbo. Y por otra parte, también tenemos series de tiempo que tienen un rumbo y tienen una tendencia determinista o determinística, también llamada. ¿Cuál es la diferencia? Si yo veo la diferencia entre B y A, la diferencia entre B y A es el parámetro alfa. Si veo la diferencia entre una serie de tiempo, inciso C, en comparación con el inciso B, la diferencia va a ser el parámetro beta. A diferencia de las series de tiempo que tienen que tienen un comportamiento fluctuante, las series de tiempo de tendencia determinista o determinística tienen una tendencia suavizada, es decir, que las variables no tienden a fluctuar demasiado en el tiempo, sino más bien parecen depender de un comportamiento tendencial o lineal. Por ejemplo, hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos del consumo privado, ¿no es cierto? Son variables que parecieran que tienen un crecimiento o tendencia lineal. Por lo tanto, si yo incluyo el tiempo como una variable explicativa, incluso puedo encontrar de que podría existir una relación estadísticamente significativa. Eso significaría una tendencia lineal a crecer, o inclusive una tendencia lineal en función del tiempo a la disminución. Existen finalmente, esto es lo que se conoce la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Existen otras pruebas de raíz unitaria, como es la serie de Philip-Perron. La serie de Philip-Perron maneja sus propios valores críticos y nos plantea la misma hipótesis que Dickey-Fuller aumentada. En primer lugar, la serie YT tiene una raíz unitaria o no es estacionaria, contra la hipótesis alternativa, la serie YT es estacionaria. Y finalmente tenemos otro tipo de pruebas de hipótesis de raíz unitaria, que es la prueba KPSS. ¿Qué es lo interesante de esta prueba de hipótesis de raíz unitaria KPSS? Lo interesante es que la hipótesis nula está invertida en relación con la prueba Dickey-Fuller aumentada y en relación con la prueba de Philip-Perron. Por lo tanto, ¿cuál es la hipótesis nula? Contraria a la planteada anteriormente, la hipótesis nula es que la serie es estacionaria. Contra la hipótesis alternativa es que la serie de análisis tiene raíz unitaria o no es estacionaria. Generalmente en economía y finanzas utilizamos estas tres pruebas de hipótesis, Dickey-Fuller, Philip-Perron y KPSS, con el objetivo de garantizar y apreciar la consistencia en los resultados. ¿Y cuál es esa consistencia? Básicamente que las tres pruebas nos digan cuál es el orden de integración
de las variables. Y en economía y finanzas, usualmente los niveles de integración o los orden de los niveles de integración o estacionalidad denotados por la notación ID generalmente son de 3 tipos. El primero es de orden 0, integrado de orden 0. ¿Qué significa esto? Significa de que la variable es estacionaria en niveles. Esto significa de que no necesitamos realizar ninguna manipulación ni transformación a la serie del tiempo. Este es un nivel de estacionalidad y 0 o integrada o estacionaria en niveles. El siguiente tipo de nivel es el I1 o integrada de nivel 1. ¿Qué significa esto? Significa que la serie de tiempo en análisis no es estacionaria en niveles, pero sí es estacionaria después de una diferencia. Debemos hacer una transformación de la variable aplicando una diferencia para poder hacer el análisis econométrico. ¿Okay? Y finalmente tenemos el nivel de orden 2 o integración 2. ¿Qué significa esto? Significa de que en niveles una variable no es estacionaria. En primera diferencia una variable no es estacionaria, pero después de 2 diferencias la variable sí es estacionaria. Por lo tanto, para hacer un análisis econométrico, ya sea un modelo univariado, por ejemplo un modelo ARIMA, o para hacer un modelo de regresión, esta variable o si todas tienen el mismo orden de integración, deben diferenciarse 2 veces. Entonces, de esta forma es lo que ¿cuál ha sido el objetivo de la sesión? El objetivo de la sesión es explicar en qué consiste la prueba de estacionalidad, básicamente como una prueba formal, para determinar el correcto orden de integración y para realizar la evaluación y análisis de estacionalidad.